Buenas noches, comenzamos de nuevo. Ya ahora lo que vamos a hacer ahora es un repaso de lo que hemos hablado hace un momento. ¿Ya? Bien, vamos a ver aquí. ¿Quiénes son los que pueden denunciar? Pueden denunciar cualquier persona, ¿no es cierto? Cualquier persona. Claro, esa cualquier persona también tiene que ser pues personas mayores de 18 años, ¿no es cierto? Pero si vamos a suponer de que son personas menores de edad. Tienen que ir acompañados por sus padres, ¿no es cierto? Por una persona mayor, ¿no es cierto? Para que pueda formalizar o que pueda plantear una denuncia. Ahora, no te olvides que otra vez, ¿dónde se denuncia? Se denuncia en dos lugares. A veces mucha gente desconfía de la Policía Nacional. Entonces, como desconfía de la Policía Nacional, ¿qué hace? Va al Ministerio Público. Pero eso es una cosa, es una percepción que tiene la ciudadanía, porque al final si bien es cierto, el Ministerio Público también recibe las denuncias, lo que van a hacer ellos es recibir la denuncia e inmediatamente ese expediente pasarlo ¿a dónde? Pasarlo a la Policía Nacional, porque ellos trabajan juntos, ellos hacen la investigación monetaria juntos. En otras palabras más coloquiales, el fiscal es Careca y la Policía Nacional son sus jugadores, ¿ya? Entonces, todos esos jugadores que es la Policía Nacional están dirigidos por el entrenador, que es el fiscal. Ahora, la ley también plantea quiénes son las personas que están obligados a denunciar un delito. Por su trabajo, están obligados a denunciar un delito, ¿quiénes? Los profesionales de la salud, los docentes y los funcionarios. ¿Por qué? Porque simplemente ellos, al estar en acción directa con la población, al ver un delito, no pueden quedarse callados, porque si no serían cómplices pues de una mala acción que afecta a la sociedad. Por lo tanto, cuando un profesional de salud observa en el desempeño de su función una lesión, tiene que comunicarlo, no se puede quedar callado. Ahora, cuando un educador también comete un delito, no puede ser apañado por un espíritu de cuerpo absurdo. En este caso son los directores que están obligados a denunciar a su maestro cuando ha cometido un acto ilícito en contra de sus alumnos. Puede ser tocamientos indebidos, acoso sexual a sus alumnos. Todo eso debe denunciarse. Igualmente los funcionarios cuando ven que dentro del lugar de trabajo ven también que están haciendo malos manejos, tiene que hacerlo, porque el día que le caiga la ley, a él se le va a preguntar por qué no actuó, por qué no participó, por qué no hizo una denuncia en el momento que se estaban cometiendo los ilícitos. Entonces ellos están obligados a denunciar según el artículo 326 del nuevo Código Procesal Penal. Pero también acá también se plantea quiénes no están obligados a denunciar. ¿Quién no está obligado a denunciar? El cónyuge. Claro, pues ¿cómo te denuncia a tu esposa? Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes también no pueden hacer denunciar? No, yo no voy a denunciar a mi hijo, por ejemplo. Yo no voy a denunciar a mi padre. Y si bien es cierto, lo puedo hacer, pero no. La primera que no es ético y otra que no es. Tiene que ser pues, un delito muy, muy difícil para poder hacerlo. Entonces, los cónyuges no pueden denunciar a su esposo. Y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o sea, quiere decir primos, cuñados, hermanos, ¿no? Sobrinos. Ellos simplemente, a pesar de que vieron el delito, no están obligados a denunciar por la cercanía que tienen con el denunciado, o sea, con el familiar de ellos. Por ejemplo, tampoco pueden hacer los grados de afinidad, que serían los parientes de la pareja. Por ejemplo, no pueden denunciar, pues, sus padres y sus hermanos. ¿Ya? Entonces, ahora también que nosotros tenemos un gran beneficio, que es el secreto profesional. A veces la gente nos cuenta cosas y nosotros, por el secreto profesional, no estamos obligados a denunciar las fuentes del por qué sabemos un ilícito. Ahora, ¿qué pasa ahora después? Ya está hecha la denuncia. ¿Quiénes son los que trabajan en esta investigación preparatoria? La Fiscalía y la Policía Nacional. La Fiscalía, otra vez, son el que dirige la investigación. Son las personas que
tienen la capacidad, para eso han estudiado, pues, para poder tipificar un delito. Muchas veces la gente, movidos de pasiones, de cólera, hace denuncias que de repente no tienen la relevancia para hacerlo. Entonces, llegaba antes a la Policía Nacional, y la Policía Nacional también movidos por sus lágrimas, por sus lloriqueos, o por de repente por compasión, o también por dejarse llevar, ¿no? Por la forma como un ciudadano se expresa, tipificaba el delito, y eso era un absurdo. No tienen ellos, si bien no tienen la experiencia por la gran cantidad de personas que llegan a la Policía Nacional y a contar sus cosas, pero no están preparados para tipificar el delito. Hoy día, el nuevo Código Procesal Penal plantea que la policía solamente debe hacer un informe policial dirigido al fiscal, y es el fiscal quien tiene que calificar el delito previo a una investigación preparatoria. Por eso dice aquí que el fiscal inicia los actos de investigación cuando se tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho, que revise los caracteres de delito. Esto que está aquí tiene que estar, pues, tipificada en el Código Penal. Si no, esa conducta no responde al tipo penal, simplemente eso es una conducta atípica. Por ejemplo, si uno mata a un extraterrestre, ¿cuál sería el delito? ¿Por qué? Porque en el código en ninguna parte dice se castigará a la persona que mate a un extraterrestre. Bueno, de una manera coloquial, porque al final, pues, lo que quiero decirte es, para que pueda funcionar una denuncia de un delito, esa conducta tiene que estar tipificada en el Código Penal. ¿Ya? Bien, entonces, la policía, ¿no? Que la policía, pues, tiene un rol muy importante, ¿no? Porque esta policía hace, pues, las investigaciones de campo. Ellos traen al denunciante, al denunciado, para que haga su manifestación, y luego todo lo que han podido investigar, van al lugar de los hechos y todo ese informe policial se va a llevar a la fiscalía, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí que el fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? El fiscal va a calificar la denuncia, no se olviden de eso, ¿ya? La policía no. Ahora, el fiscal puede hacer dos cosas: o archiva la denuncia, puede pedir una reserva provisional, esperando pues de que el denunciante ha omitido una condición de posibilidad que de él depende. Por ejemplo, se ha olvidado de traer el medio probatorio. Por ejemplo, de repente si he sido masacrado, he sido golpeado por mi pareja y no presenta caramba, la denuncia adecuada, o sea, mejor dicho, no tiene el reporte del médico legista. No te olvides, el médico legista es el único que puede emitir un documento para poder demostrar una agresión. No hay otra forma. Ya tenemos aquí que el fiscal, cuando archiva la denuncia, dice no, plantea por qué, porque el hecho denunciado no constituye delito, el hecho denunciado no es justiciable penalmente, y eso hace que se archive la denuncia. Ahora, las diligencias preliminares tienen también tiempos que van a ser a cargo del fiscal con apoyo de la policía. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí que hay tiempos, pero que estos tiempos pueden alargarse a pedido del fiscal. El fiscal se presenta ante el juez y solicita plazos ampliatorios para poder llegar mejor a una conclusión en su investigación. Ahora, en estas diligencias preliminares, este señor de fiscales, de acuerdo a la gravedad de los hechos, pueden hacer tres cosas, ¿no? Cuando el hecho no pasa no pasa 2 años, se puede plantear el principio de oportunidad. Entonces, ¿el fiscal qué hace? De oficio, o a pedido de repente del imputado, cuando el imputado dice, por ejemplo, se llevó un celular hurtado, un hurto, no robo, sino un hurto, ¿qué hace? Pues simplemente solicita al fiscal que puede, o que debe, ¿no? Que puede darse el principio de oportunidad en ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El fiscal llama pues al imputado
y le ofrece este principio de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que el imputado se declara culpable, acepta la comisión del delito y se dispone a hacer una indemnización pues, a la parte agraviada, y de esta manera pues, concluye el proceso. ¿Qué es el beneficio que se le hace al imputado? Que no le va a generar antecedentes penales, ¿no es cierto? Interesante, ¿no es cierto? Otro, pues, cuando ya el delito es evidente, no tiene nada, ya no hay nada que hacer ahí, se va a dar la acusación directa. Y también se plantea otro principio, el principio del proceso inmediato, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Ya hemos hablado hace un rato de que la flagrancia es 24 horas. Pasadas las 24 horas, ya tiene que hacerse un proceso pues lento y abusivo, ¿no? Entonces, al final, el proceso inmediato solamente es cuando el imputado ha sido sorprendido en flagrante delito, cuando este señor ha confesado su delito y cuando los elementos de convicción acumulados entre la diligencia preliminar y el previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Bien. La formalización de la investigación preparatoria. Ya hemos dicho, es cuando la finalidad es reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que vienen al fiscal decidir si formula o no acusación. Y eso también va a permitir de que el imputado prepare su defensa. La procedencia es que tiene que haber indicios reveladores de la existencia de un delito. Tiene que haber también que la acción penal no ha prescrito, se ha individualizado al imputado. Hay mucha gente que dice, me robaron, ya, me robaron el puente, ya. ¿Y qué quiere? ¿Y la policía qué? Vaya y busque, ¿a quién puede buscar? Tiene que haber una individualización del imputado. Si no, no se puede. Imagínate que voy a tener a todo el mundo por una denuncia. No se puede hacer eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo más interesante en una denuncia es que se individualiza el imputado. Si no, pues la policía ante una denuncia no está buscando y deteniendo a todo el mundo. Entonces, a veces la ciudadanía, cuando ve la inacción policial, siente que no está con ellos. Y no es que no están ellos, sino que al no individualizarse a su imputado, no se puede faltar respeto a toda la sociedad, ¿no? Cuando que diga, me robó un negro. A todos los negros hay que tener. No, no es cierto, no se puede, ¿no es cierto? Parece, me robó un cholo. Peor, que todos somos cholos. Entonces al final, lo que se busca a veces es que se individualice el imputado para que la policía se dirija exactamente a quien se ha formalizado la denuncia. ¿Ya? Entonces, y podemos ver también que cuando se formaliza la investigación preparatoria, ¿a dónde va? Se va hacia un juez. ¿Ya? El fiscal pondrá conocimiento del juez y también del imputado. Ya sabemos por qué, porque el juez es el que va a hacer justicia, que va a terminar en sentencia, y el imputado tiene todo el derecho ¿a qué? A realizar la defensa, ¿no es cierto? A su defensa por un debido proceso. Bueno, la duración es 120 días prorrogables, 60 días, la prórroga lo pide el fiscal. Ya cuando es complejo, 8 meses prorrogables para el plazo, y la prórroga también lo concede el juez. O sea, lo que pasa aquí es que el fiscal tiene que solicitar, fundamentando adecuadamente por qué solicita la prórroga. Y esta prórroga la va a conceder el juez. ¿Ya? La diligencia que se hace en la investigación preparatoria es, el fiscal realizará las diligencias pertinentes y útiles. No pueden repetirse diligencias realizadas preliminarmente, ¿ya? Salvo lo dispuesto en el artículo 337. O sea, si por ejemplo ya me pasaron mi dosaje etílico, nadie va a pedir, pues, después de pasado tanto tiempo, nuevamente hacerse esa prueba. ¿De qué relevancia tendría? Ya le pasó los efectos de la borrachera que se dio, y es un absurdo pedirle eso, ¿no es cierto? Esos dosajes etílicos se hacen en el acto. Por ejemplo, el imputado y demás pueden solicitar al fiscal otras diligencias que consideren pertinentes. Eso sí, ya, por ejemplo, yo como imputado, como parte del proceso y en la forma de demostrar de que soy inocente, puedo solicitar medios probatorios, ¿no? Que demuestren pues, mi culpabilidad. No te olvides, nosotros, o sea, los que estamos siendo acusados o imputados, en primera parte, imputados, no tenemos que probar nuestra inocencia. Los que tienen que probar nuestra culpabilidad es la fiscalía. Yo soy inocente hasta que el fiscal demuestre lo contrario. Pero yo no voy a ir a defenderme, porque
el fiscal tiene que demostrar que yo soy el culpable, ¿ya? Bien, entonces, la conclusión de la investigación preparatoria es cuando el fiscal comunica al juez en la investigación preparatoria que ha culminado el plazo de investigación y va a decidir si formula acusación o sobreseimiento. O sea, va a decir, si formula acusación es que considera, por los medios probatorios que tiene, que es culpable, o también puede citar sobreseimiento, en la cual va a decir, pues se sobresee porque no hay elementos de comisión. ¿Ya? El juez, una vez recibida esta investigación preparatoria, va a dar el control de plazos. Y el control de plazos, Jairo, ¿se termina acá? ¿Hay más? No, ahí no me Ah, ya, terminó. Ah, ya. Entonces, sigo. Entonces, a ver, entonces se ha entendido bien. Pues ya para otra vez hacer la recapitulación final, no te olvides. ¿Quién denuncia? Cualquier persona. Muy bien. ¿Quiénes están obligados a denunciar? Funcionarios de salud, docentes y funcionarios. ¿Quiénes, a pesar de que vieron el delito, no pues, están obligados a denunciar? Mi cónyuge. ¿Cómo mi esposa me va a denunciar? ¿No? Y si un día me encuentran y saben que mi esposa ha visto el delito, ella no puede, pues simplemente, ella puede decir que no lo hizo porque era mi esposa, pues, ¿se dan cuenta? Quienes también no pueden participar, no están obligados a hacer la denuncia. Simplemente, pues, los parientes del cuarto grado de consanguinidad, o sea, mi padre, mis hijos, mis tíos, mis sobrinos, mis primos, ya ellos no pueden, o sea, a pesar de que vieron el delito, no tienen la obligación de denunciar. Pero un civil que sí ve el delito tiene la obligación de hacerlo, ¿no? ¿O no? Pues esa es la idea. Si no lo hace, podría ser parte de complicidad. Ahora, el fiscal trabaja con quién? Con la Policía Nacional. No se olviden de eso. El fiscal es el que dirige la investigación, la policía es el motor de esa investigación. Ellos hacen el trabajo de campo, ellos son los que van al sitio, ellos son los que, con esa experiencia que tienen, por el trabajo duro que tienen, ellos son los trabajadores del campo, ellos son los que van a ver si realmente se cometió el delito que se ha hecho con la denuncia. Una vez que se ha hecho esa investigación, el fiscal tiene dos cosas que hacer. Archiva o produce, ¿qué cosa? Sobreseimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el fiscal quien hace, pues, ¿qué cosa? Hace, pues, la calificación. Y eso es en dos cosas. O archiva o califica. O archiva, perdón, o sobresee. El sobreseimiento significa que no se encontraron elementos convincentes para poder proceder a una denuncia. Si ahora pruebes, si se encuentran los elementos, hay que ver la intensidad del delito. Y aquí podemos ver que existe, por ejemplo, un principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad depende, pues, ¿de qué? De que el delito sea menor. Por favor, no vayan a pensar, pues, que alguien destripa a alguien y vaya a tener principio de oportunidad. No. El principio de oportunidad solamente se hace cuando existen delitos menores. Por ejemplo, en hurto. Ustedes saben que en el hurto hay violencia. No, ¿no es cierto? No hay violencia. Por lo tanto, en el hurto sí puede pasar a principio de oportunidad. Por ejemplo, otro caso de principio de oportunidad, cuando las personas están manejando ebrias, ¿no es cierto? Están borrachitos, ellos también pueden acogerse a principio de oportunidad. Entonces, no solamente es que cualquier delito puede ir a principio de oportunidad, solamente delitos que tienen una pena no menor de 2 años, no mayor de 2 años, ¿ya? Claro, hay delitos, pues, que son horribles, ¿no? Que ilegalmente, pues, ya hay elementos suficientes para denunciar a este señor o al imputado y se hace una acusación directa. Pero cuando se captura a una persona flagrante delito,
Si esta persona confiesa su delito, pues para qué hacerlo tanto larga? Tiene que hacerse un proceso inmediato. Mucha gente a veces dice que ¿por qué si una persona se ha confesado, por qué no lo sentencian al instante? ¿Por qué le hacen, por ejemplo, una prisión preventiva? ¿Se acuerdan de Ximenita, si no me equivoco? ¿Se acuerdan? Ximenita fue violada y asesinada por un sujeto, ¿verdad? Este sujeto planteó de que había eliminado a la chica, confesó, y, y la fiscalía solicitó para él 9 meses de prisión preventiva. La sociedad en su conjunto se manifestó en contra. Le dice, ¿por qué no lo sentencian? ¿Por qué no le dan cadena perpetua a este miserable? Pero ¿saben por qué el fiscal solicita tiempo para investigar, a pesar de que él ha declarado, hay pruebas evidentes de su delito? Porque el fiscal entiende que este sujeto no actuó solo. Entonces, como no actuó solo este miserable, entonces es el fiscal quien con su experiencia, entonces pide una investigación. ¿Para qué? Para capturar a todos aquellos que participaron en este execrable delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que a pesar de que hay una confesión sincera, a pesar de que hay elementos suficientes, tiene pues que el fiscal darse cuenta en algunos delitos de que a veces la gente no participa sola. Entonces, con la investigación se va a determinar si es que realmente actuó solo o actuó con otras personas, para que esas otras personas también sobre ellos recaiga todo el peso de la ley, porque no porque yo me eche la culpa, simplemente pues voy a exonerar al resto de mi mal proceder. Entonces, por eso que a veces la sociedad a veces no comprende por qué el fiscal pide prisión preventiva cuando el hecho es tan evidente que debería ya darse una sentencia. ¿Entienden, verdad? Esa es la idea. Ya, entonces, cuando se formaliza la investigación preparatoria, amigos, ya saben ustedes, es porque ya el fiscal tiene evidencia de que existe un delito. El juez va a empezar el juez va a empezar el proceso y va a terminar, también al término del proceso va a terminar ¿en qué? Va a terminar en dos cosas, o sentencia o lo absuelve, ¿no es cierto? O condena o absuelve. Esa es la idea. Ahora, para sentenciar, el juez va a escuchar a quién. Va a escuchar pues, los medios probatorios que el fiscal tiene para sustentar su tesis. ¿Por qué ha acusado al imputado? Y la defensa, legalmente, porque este imputado tiene derecho a la defensa, también va a tener que decir un montón de argumentos, todos los argumentos que le pueden favorecer para evitar pues que se le sentencie condenatoriamente. Entonces, el juez, después de escuchar esta lucha entre el fiscal y la defensa, va a determinar pues qué se hace. O lo sentencia pues a una pena privativa de libertad, o a una pena que impone el código, o simplemente pues lo absuelve. Claro, cuando hay una investigación adecuada, cuando hay una investigación transparente, una investigación formal, innegablemente que va a terminar una sentencia. Pues. El fiscal no va a denunciar por denunciar, el fiscal tiene que denunciar y fundamentar por qué ha formalizado la denuncia. Porque imagínate pues que venga un fiscal que se acerque ante un proceso y le diga al juez, me parece que es un delincuente, me parece, no puede decir me parece, él tiene que decir, ha ocurrido un delito, por esto, por esto, por esto. Ha ocurrido un delito por estos son los medios probatorios, señor juez, que yo les doy a ustedes para castigar a este señor. Pero no puede plantear pues un fiscal ante un juez que le parece, que él siente, ¿no? Que él percibe que la persona denunciada es un delincuente, ¿no? Él tiene que demostrar en el proceso de que este sujeto es un delincuente. Y eso es lo que pasa. La defensa lo que va a buscar es simplemente, uno, cuando es tan evidente, rebajar la pena, buscar, pues, ¿no? Elementos legales para simplemente mitigar, pues, el castigo. ¿Ya? Entonces, aquí hay, muchachos, toda una diligencias muy válidas para que al final, al término del proceso,
la sociedad queda satisfecha con lo que decide el juez. Ya muchas veces hablan cosas, dicen un montón de cosas, y a veces dejan mal parados la función judicial, cuando de repente es simplemente se actuaba bajo a derecho, pero que a veces por presión policial, por presión de la, perdón, en todo caso, disculpe, por presión de los medios de comunicación, a veces pues tergiversan con la información y hace pues que la sociedad se sienta desamparada frente a la acción judicial. Y eso no es verdad, pues. Se actúa de acuerdo a la ley, se actúa de acuerdo a derecho. Esa es la idea. Por ejemplo, a ver, cuando se atacó a Ivy Agrea, ¿se acuerdan esa chiquita que, uy, aquí, ¿se acuerdan de esa chiquita que fue quemada en un carro? ¿Recuerdan? Sí, ¿Hubo feminicidio o no? feminicidio. ¿Qué dices? ¿Qué dicen? ¿Hubo feminicidio? Bueno, ustedes me podrán decir que sí, que no, pero ya ustedes no pueden hablar así. Ustedes tienen que hablar con el código. Y el código dice, el que mata a una mujer como tal. ¿Ivy murió ahí? No murió, ¿no es cierto? Entonces, no hubo feminicidio. Pero los medios de comunicación, todo día, mañana, tarde y noche, planteaban de que se había cometido un feminicidio. Entonces, ese tipo de interpretación de los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Solamente lastiman, pues, lastiman el quehacer de la ley, el quehacer del juez, el quehacer del fiscal. ¿Por qué? Porque simplemente confunden a la opinión pública planteando que se ha cometido un delito que nunca se cometió. Ivy Agreda fue una persona que fue atacada brutalmente por un tipo que la quemó, pero que no, ese delito nunca fue un feminicidio. Porque si ustedes van a ver qué es el feminicidio dice el que mate a una persona. Entonces, el 108B no se puede aplicar en este problema. Pero sí que puede ser. Sí se puede, ¿qué cosa? Sí se puede considerar que el 121B del Código Penal sí plantea de que esto fue una lesión grave con consecuencia de muerte. ¿Ven? Entonces tengan cuidado cuando ustedes califiquen delitos como estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente, amigos, tenemos que adecuarnos a lo que dice el código y no a lo que dice tu corazón. Ustedes que son abogados no pueden actuar con apasionamiento, no pueden plantearse cosas que me parece que horrible. ¿Se acuerdan la señorita Contreras, ¿no? Arlé Contreras, que sigue planteando que no se le hace justicia, a pesar de que hay un video evidente de una agresión, ¿no es cierto? Pero ustedes no pueden actuar con apasionamiento, no pueden decir yo tengo hermana, tengo mamá. No, ustedes tienen que irse ¿a dónde? Tienen que irse al código. Y el código, ahí está la conducta que se tiene que castigar. En este caso, lo mucho que hubo fue una lesión leve contra Arlé Contreras y las penas en lesiones leves, según el 122 del Código Penal, plantea una pena de 2 a 5 años. ¿Entienden? Pero simplemente cuando haya estado esta chiquita, haya sido intervenida en un centro de sanación, en un hospital, de 11 a 29 días. Entonces, esa agresión que ustedes vieron en la televisión, que es monstruosa, llevó a la señorita Arlé Contreras a estar en cama más de 11 días, más de 10 días, como dice la ley. No, ¿no es cierto? Entonces la señorita reclama, con todo el derecho, pues puede pedir muchas cosas. Pero ¿por qué no se le hace caso? No porque no haya justicia, sino que simplemente la tipicidad de esa mala conducta no se dio y por lo tanto no se puede dar pena de cárcel simplemente llevado por la pasión, sino que se tiene que castigar a todos aquellos que se portan mal de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Bien, espero que esta experiencia que estamos teniendo ahora, ¿no? A través de eh, estas clases virtuales que se están dando ahora, simplemente eh, eh, les haya servido, ¿no? Para que ustedes puedan potenciarse, fortalecerse en el derecho.
Ya nos queda que este seminario va a estar colgado en nuestra página de Facebook. Espero pues que nos hagan llevar sus comentarios, hagan las preguntas que queden necesarias y quién sabe, ¿no? Si podemos encontrarnos de nuevo, hagan sus pedidos también, qué clase de casos quisieran que ustedes se tomen en cuenta para nosotros prepararnos y darles pues la conferencia que ustedes deseen. Ya, para mí, un gusto, a nombre de, ya, a nombre de abogados honestos en castellano, ¿no? Esperamos pues, ¿no?, de que nos hagan llevar pues sus requerimientos, sus críticas, y para de tal manera que podamos llegar a ustedes de una mejor manera y que ustedes pues nos sigan siempre y sobre todo invitarlos pues para la próxima semana en la cual estaremos hablando pues de la etapa intermedia. Un gustazo y gracias por su atención.